Hola amigos y amigas de esta comunidad. Vamos a cerrar esta noche de comentarios, si ustedes están de acuerdo. Antes que nada, agradeciéndoles siempre su presencia en el canal, que lo compartan, que le den like a los videos, por sus superchats. Muchas gracias de verdad por sus visualizaciones orgánicas. Muchas, pero muchas gracias. Hay dos notas que vale la pena comentar con ustedes porque de una u otra manera están relacionadas, porque se encuentran en el periplo de la corrupción. Por un lado, Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicanos, logró que un juez suspendiera el proceso penal que tiene en contra por el caso agronitrogenados, librando pues pisar la prisión por dicho señalamiento y evitando pagar al menos 30 millones de dólares por la reparación del daño. El juez reconoció que ya está en marcha una reparación del daño que está pagando el ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, por 216 millones de dólares, por lo que el juzgador consideró en este momento, se los digo, que se cubrió la compensación y no es necesario que Lozoya cumpla la multa que tenía. Y la otra nota tiene que ver con otro personaje que sigue también activo, es el asesor en materia de seguridad del Frente Amplio por México, y es que un tribunal revocó el amparo otorgado al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra una orden de aprehensión girada en su contra. La revocación de la sentencia fue instruida por el Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas bajo la ponencia del magistrado Mauricio Fernández de la Mora. Incluso la Fiscalía informó que con la nueva sentencia, bueno, pues deberá reponerse el juicio de amparo, manteniéndose vigente la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca. Bueno, a ver, en el caso de Lozoya es una nueva derrota para el fiscal Alejandro Hertz Manero, que no ha podido, no ha querido o no ha tenido la capacidad suficiente para lograr que Emilio Lozoya suelte toda la información relacionada con agronitrogenados, pero tampoco pudo con Rosario Robles. Es decir, Alejandro Hertz Manero, quien por cierto, hay que decirlo, tiene una relación sumamente cercana con este grupo político de Peña Nieto, de Videgaray y demás. ¿Por qué razón? Por cuestiones familiares, pero sobre todo porque el cártel judicial al que pertenece se ha caracterizado por proteger a esta corriente política empresarial. Y entonces no podemos obviar que Hertz Manero fue incapaz de lograr que Rosario Robles Berlanga diera nombres, diera datos, diera cifras precisamente para entender todo lo que fue la estafa maestra. Salió librada Rosario Robles, burlándose literalmente de lo que había pasado, haciéndose la víctima, posicionándose incluso como analista política, colocando a su hija como posible jefa de gobierno, bueno, candidata a la jefatura de gobierno, cuando era obvio, y no porque lo diga yo, lo dijo Dora Buchaín, lo dijo Juan Manuel Portal, la señora sabía perfectamente el robo que se estaba llevando a cabo en la estafa maestra, estaba perfectamente señalado, documentado, para todos menos para el señor Alejandro Gertz Manero, quien sabía que los jefes de Rosario Robles fueron Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, y que por lo tanto eran los nombres que seguían a la detención de Rosario Robles Berlanga, lo cual no sucedió. Robles jamás, por lo menos que se sepa, dio algún indicio relacionado con estos personajes. ¿Por qué razón? Por lealtad, lo dudo mucho, esa es la verdad, por miedo, estoy completamente seguro que es, o por interés político, ¿no? A final de cuentas. Y esto nos traslada a Emilio Lozoya, con el otro gran caso, porque ojo, la estafa maestra fue uno de los grandes casos de corrupción del sexenio de Peña Nieto. Odebrecht es el otro gran caso de corrupción que involucra incluso a Calderón, que involucra a Fox, pero sobre todo se enmarca mucho en el caso de Enrique Peña Nieto por las relaciones que desde la campaña, cuando se lanzó como suspirante a la presidencia, se tuvo precisamente con Odebrecht. Y nuevamente, Emilio Lozoya no fue el único involucrado. Al igual, estaba al nivel de Robles, es decir, ellos recibían órdenes. Sí, podían hacer algún tipo de tranza, tomar ciertas decisiones, pero para ese nivel de robo necesitaban la anuencia de un Peña Nieto o, en su defecto, del vicepresidente del país, que era de facto Luis Videgaray. Y sin embargo, no pudo nuevamente Alejandro Gertz Manero lograr que ninguno, en este caso Emilio Lozoya, pudiera señalar directamente a alguno de estos involucrados, aun y cuando el propio Lozoya ha dicho en diferentes ocasiones que él pues está dispuesto a colaborar, ¿no? Que él está dispuesto a soltar información. Ahora, ¿tienen o no tienen información? Claro, hay que medir la calidad de la información, porque tampoco puedes llegar y tirar un chisme, ¿no? Pero de verdad nos vamos a tragar la idea que ni Rosario Robles ni Emilio Lozoya tenían documentos, tenían llamadas, tenían mensajes,
tenían formas precisamente en donde se involucrara a sus jefes, que insisto, son los responsables de lo que pasó, de lo que se autorizó. ¿No tenían nada? ¿Nada de verdad? Pues eso no me lo cree Gertz Manero y los abogados que manda, que a cada ratito los manden de regreso con la cola entre las patas. Y nos vamos ahora, ese es en el caso que demuestra la incapacidad de la fiscalía. En el otro sí, la fiscalía gana, ¿no? Le quita el amparo a este personaje tan oscuro como es Francisco García Cabeza de Vaca, pero hay un detalle muy importante aquí, y esto le ponemos palomita a la fiscalía, por supuesto, y nos damos cuenta que cuando le interesa hacer algo, lo hace. Francisco García Cabeza de Vaca no pertenece al grupo, por supuesto, de Peña Nieto, pertenece al grupo de Felipe Calderón Hinojosa, a ese grupo político del PAN que después de la derrota del 2018 se fue a refugiar a Tamaulipas a través de este personaje, obviamente profundizando sus relaciones con los Estados Unidos, profundizando sus relaciones con el Salinato, profundizando su presencia con el crimen organizado, y tuvieron en Francisco García Cabeza de Vaca, como en algún momento en Rafael Moreno Valle, a un posible suspirante a la presidencia que buscara regresar al calderonato por sus fuerzos. La realidad es que era muy complicado por el tipo de criminal que es Francisco García Cabeza de Vaca, que utilizó las mismas prácticas que Calderón, pero en Tamaulipas, en chiquito, con una creación de una policía federal local, que eran los GOPES, que se dedicaron a reprimir completamente a la ciudadanía, a la prensa, y que resultaron peores que los narcos que andaban en la calle. Además de que muchos de los cárteles que ahora operan en Tamaulipas, legado de los Zetas varios, pues simplemente son protegidos, son entrenados por las propias autoridades estatales y por el ejército o algunos miembros del ejército que están coludidos precisamente con este grupo. Pero ambos personajes coinciden, tanto García Cabeza de Vaca como Emilio Lozoya, en un periodo sumamente corrupto de nuestra historia, en un periodo en donde el empresario y el político llevaron a cabo esta simbiosis y en donde el pragmatismo criminal se hizo parte fundamental de la forma de gobernar, la necropolítica como la manera, la forma en cómo se tenía que controlar un país, en donde el miedo, la violencia fuera fundamental para ejercer el poder económico y a partir de ahí hacer negocios que trajeran beneficios para una cúpula, no para las mayorías. Porque no olvidemos algo, Calderón inició el desastre, pero Peña Nieto lo continuó exactamente igual o peor. Enrique Peña Nieto no cambió un ápice la estrategia de Felipe Calderón. La violencia siguió ahí. Lo que hizo Peña Nieto fue secuestrar medios de comunicación, corromperlos, meterles unas cantidades millonarias de negocios para que la prensa dejara de hablar de la violencia como lo hacían con Felipe Calderón Hinojosa. Pero la realidad es que la situación era igual o peor con Enrique Peña Nieto, donde se llevaron a cabo incluso masacres institucionales como son características del PRI, ¿no? En donde el ejército llevó a cabo ejecuciones sumarias. Entonces estamos hablando de que fue un periodo en donde tanto García Cabeza Vaca como Emilio Lozoya son rostros perfectos, ejemplos perfectos de un momento en donde el sistema se pudrió de tal forma que no hubo manera que pudieran repetir en el poder. Se pudrió de tal manera que no tenían ni siquiera algún cuadro decente que pudiera ponerse la camiseta y saliera a poner el pecho a decir, a ver, yo tengo este plan, yo quiero hacer las cosas aquí, yo puedo ser una alternancia ante Andrés Manuel López Obrador. No hubo nada de eso, y no hubo nada de eso porque, insisto, Francisco García Cabeza de Vaca y Emilio Lozoya representan muy bien ese periodo de tiempo en donde lo importante era ganar dinero a costa de lo que fuera, en donde lo importante era hacer negocio, en donde lo importante era seguir profundizando en una economía criminal que mata, porque así como mata el hecho de que tengas sicarios pululando por tu territorio para controlar a la población, para extraer recursos naturales, mata también la corrupción que imperó durante el sexenio de Peña Nieto para llevar a cabo obras inmobiliarias, construcciones y demás que no estaban bien hechas y solamente se entregó al compadre, al amigo y demás, ¿no? Por estas razones. Mata, y aquí se encuentran ambos, porque la economía criminal es resultado de gobiernos criminales, de gobiernos que tanto a nivel federal como en Tamaulipas llevaron a cabo desapariciones forzadas, llevaron a cabo masacres, llevaron a cabo secuestros, institucionalizaron aún más el crimen que ya existía durante el calderonato, pero viceversa, presidente panista, gobernadores priistas. Son dos personajes que van de la mano, completamente de la mano, y que son protagonistas de la tragedia que vive este país en materia
humanitaria. Uno, desde su trinchera económica, con su traje, Armani, comiendo pato, sin duda alguna en un restaurante caro, disfrutando de una mansión, disfrutando de viajes, disfrutando de coches, disfrutando de joyas, del dinero que se robó, porque fue un ratero, Emilio Lozoya. Y el otro, y con esto concluyo, disfrutando también de traje, corbata, sacos, Estados Unidos, comida rica, todo esto, mientras que en su estado mataban inocentes. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.